El presente video tiene como objetivo constatar que las teorías de Vygotsky sobre el lenguaje y la cognición están vigentes actualmente y que han estado presentes en la psicología cognitiva durante todas las investigaciones y pruebas con animales. Tema número 1. El pensamiento y el lenguaje según Vygotsky. En muchos aspectos y teniendo en cuenta el ambiente intelectual y científico, las ideas de Vygotsky pueden considerarse idiosincráticas, revolucionarias e inusuales. A diferencia de otros psicólogos, Vygotsky afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales superiores, tenían muchos rasgos genéticos diferentes, tanto filogenética como ontogénicamente. Para Vygotsky, estas dos funciones se generan diferente e independientemente. Desde una perspectiva filogenética, Vygotsky defendió que los animales podían tener inteligencia, como es el caso de los primates no humanos, y que dicha capacidad y el lenguaje están disasociados. Pero Vygotsky no solo se preocupó por las correspondencias entre estas dos facultades, sino que también abordó temáticas que son campos de investigación en plena actualidad en la psicolingüística, llegando a conclusiones comprobadas empíricamente hoy en día por decenas de investigadores. Para Vygotsky no existe una correlación entre el lenguaje y el pensamiento, ni desde el punto de vista del desarrollo humano, ni desde una perspectiva filogenética o evolucionista. Número 2. Lenguaje, inteligencia y comunicación animal. Es obvio que el lenguaje no es la única habilidad cognitiva que tenemos nosotros los humanos. Es una más entre un entramado de capacidades como la percepción, la memoria, la atención, el razonamiento, el pensamiento, la capacidad de cálculo y del resto que podríamos llamar conductas o habilidades inteligentes. De otra forma, la inteligencia, por la mayor parte de científicos cognitivos, no es una actitud única y transparente, sino que la cognición implica numerosos sistemas especializados y relativamente autónomos. Sin embargo, no es menos cierto que estas capacidades autónomas interactúan constantemente entre sí. Por eso, investigar la dependencia del lenguaje y del resto de la vida mental, del lenguaje en particular y en la cognición humana, tal y como lo fue para Vygotsky. Otra especie que recibió una considerable atención son los monos verdes de África Oriental, los cuales emiten distintas llamadas de alarma ante distintos depredadores, provocando respuestas apropiadas en el resto de los monos. La naturaleza semántica de dichas llamadas fue comprobada experimentalmente por Seyfarth y Cheney. Sin embargo, los propios autores reconocieron que tales palabras no son comparables a las del propio lenguaje. Existe una serie de diferencias cualitativas entre el lenguaje humano y las señales de los verbex. Las llamadas no se corresponden con ningún tipo de lenguaje humano. No existe nada en aquellas que contengan algún tema gramatical o sintaxis. La relación entre las llamadas de los animales y el mundo real es completa. Ningún sistema animal tiene llamadas para cualquier cosa que no haya sido sensoriada antes y o no tenga un significado evolutivo y adaptativo para la especie. El lenguaje humano es componencial, mientras que las llamadas y los signos de los animales no pueden descomponerse en partes constituyentes. Pero encima de todo esto, los seres humanos podemos comunicar cualquier cosa que se nos ocurra, mientras el repertorio de señales y llamadas, de conceptos que pueden comunicar los animales es muy limitado. Tema número 3. Los estudios con primates no humanos. Los primates no humanos, y correctamente los chimpancés, son las segundas criaturas en inteligencia del reino animal, por lo cual deberían de ser capaces de aprender un lenguaje, aunque fuera de menor sofisticación que el de nosotros. La cantidad de datos y en muchos casos de logros obtenidos con primates fue ingente. Aun a riesgo de pecar de simplificación, algunos de los resultados y logros obtenidos pueden resumirse de la siguiente forma. Los primates entrenados exhibieron, en líneas generales, una gran capacidad para aprender elementos léxicos. Los animales estudiados manifestaron una buena capacidad simbólica y su conducta en relación con el lenguaje cumple muchos de los requisitos que diferencian de este a otros sistemas de comunicación. Sin embargo, los logros respecto a la sintaxis fueron menos impresionantes.
Además de capacidad simbólica, los primates parecen tener buenas capacidades representacionales, exhiben diferentes conductas inteligentes complejas, habilidades de resolución de problemas, entre muchos otros. El apoyo de todas estas conclusiones a las ideas de Vygotsky es evidente. Tema número 4. Lenguaje y evolución. No existe un continuo entre comunicación animal y lenguaje. Este no es una mera evolución de aquello. El lenguaje tuvo que evolucionar a partir de los sistemas comunicativos y simbólicos. La evolución no debe ser vista como una escalera o una cadena donde los eslabones son las especies, sino como un árbol con múltiples ramificaciones. Aunque los gorilas, chimpancés y humanos vengan de la misma rama o tronco inicial, constituyen diferentes subramas separadas. El resultado de todo esto es que los chimpancés no tendrían lenguaje, y no debe resultar extraño que ninguna otra especie que esté muy próxima a la de nosotros lo tenga. La relación entre el lenguaje y el resto de la cognición está estrechamente conectada con uno de los temas de debate e investigación. ¿Es el lenguaje una capacidad innata con la que nacemos, o por el contrario, tiene un origen cultural y por lo tanto es aprendido y adquirido con tantas conductas inteligentes humanas? Dentro de la moderna psicología del lenguaje, así como la lingüística, el debate renació y cobró fuerza en la crítica que hizo el lingüista Noam Chomsky para el psicólogo experimental Skinner. Para Chomsky, el lenguaje no se aprende, sino que forma parte de nuestro equipamiento genético y se desarrolla a partir de procesos madurativos, siendo el ambiente un mecanismo meramente disparador. Desde esta perspectiva, el lenguaje es cualitativamente distinto a todas las capacidades inteligentes. Es un término cognitivo, y por lo tanto sus estructuras y modo de funcionamiento son en buena medida automáticos, encapsulados y no influidos por el resto de la cognición. El lenguaje sería, por tanto, una habilidad específica de dominio. Pero para demostrar que el lenguaje es realmente un módulo, una habilidad específicamente de dominio, resulta imprescindible encontrar pruebas de que el lenguaje no depende de la inteligencia intelectual, depende de la inteligencia general ni del resto de las actividades cognitivas. Según esta teoría, las diferencias entre el lenguaje y los sistemas de comunicación de otras especies es cualitativa, como la trompa de elefante lo es al hocico de otras especies de animales. Por otra parte, la teoría de la continuidad afirma que la diferencia entre el lenguaje y comunicación animal es cuantitativa. El lenguaje humano se desarrolló a partir de sistemas de comunicación animal más primitivos, una idea que curiosamente también mantuvo Vygotsky. Para esta postura, el lenguaje es el sistema más complejo para la comunicación de los animales, porque las habilidades generales de aprendizaje del ser humano son también las más complejas y eficientes. Algunos sistemas de comunicación animal han llamado poderosamente la atención de muchos investigadores al exhibir rasgos propios del lenguaje humano. Así, hace ya mucho tiempo se comprobó que las abejas, a través de una danza circular, podían comunicar al resto de la colmena la localización de una fuente de néctar. Este tipo de comunicación implica la transmisión de información subjetiva, la transmisión de información objetiva y variable, no referida a estados de ánimo, pudiendo transmitir distancia, dirección y cantidad. Además, exhibe los rasgos de semanticidad y desplazamiento. Para continuar con el quinto tema, nos damos cuenta que no es necesario tener un lenguaje para poder comunicarnos, como observamos en otras especies, quienes tratan de obtener su propio lenguaje, incluso imitando el del propio hombre, como es el caso de los chimpancés. En 1994, Pinker nos decía que la investigación con pacientes afásicos efectivamente comenzó pronto a mostrar que existían personas con daños severos en componentes del pensamiento lingüístico y que sin embargo conservaban intactas las facultades mentales. Esto nos dice que aun cuando se observa alguna anomalía en el procesamiento del cerebro, en algunos casos el lenguaje no se ve afectado, pero en otros casos, al percatarnos de algún daño cerebral, lo primero en llamar la atención de los demás es la dificultad que tienen para comunicarse verbalmente. En las personas afectadas, notamos que tienen mayor dificultad para transmitir algún mensaje, por más simple que éste sea. Por otro lado, Gopnik nos decía que el estudio de la distribución del trastorno ha revelado la existencia de un gen dominante,
que lleva a la conclusión que es un trastorno hereditario y específico al lenguaje. Esto nos lleva a ejemplificar que una persona con problemas de lenguaje no necesariamente puede estar enferma de alguna otra parte de su cuerpo. Puede tener simplemente problemas para emitir algún tipo de mensaje, a lo que nos lleva a darnos cuenta que existe una disociación entre el lenguaje y otras capacidades intelectuales. Estos no tienen que ver uno con el otro, pueden simplemente tener uno solo sin ningún otro problema. Adentrándonos un poco en lo que es el sexto tema, observamos que aunque se hayan realizado miles de estudios para comprobar que lo mencionado anteriormente sobre la discontinuidad es completamente falso y que una no sería capaz de nada sin la otra, aunque varios autores nos comentan que el lenguaje nos lleva a demostrarlo mediante movimientos motrices, lo cual es necesario para poder realizarse a lo largo de su vida. Schlesinger, Blaine, Gleitman y McNamara nos comentan que en esta línea diversas teorías de la psicolingüística propusieron que los niños alcanzaban la competencia gramatical a partir de representaciones y procesos no gramaticales. Para algunos, la sintaxis se adquiría a partir de la semántica, aunque sabemos que los niños amplían su lenguaje a través de lo que escuchan a su alrededor, lo que significa que depende mucho en el contexto en el que vivan. Es muy diferente la manera de expresarse de un niño que desde pequeño ha recibido la debida educación que a un niño de escasos recursos que nunca ha asistido a una escuela. El niño que sí ha recibido la educación necesaria sabe muy bien cómo van acomodadas las palabras. Tal vez cuando esté pequeño no las sepa correctamente, pero conforme vaya creciendo irá perfeccionando su lenguaje y su manera de comunicarse con los demás. En 1997, Carreras nos decía que podríamos afirmar que incluso para los defensores más radicales de posiciones empiristas y basadas en el aprendizaje en la psicolingüística, resultaba difícil negar la idea de que existían predisposiciones innatas para el lenguaje en el recién nacido. La manera de comunicarse de un bebé recién nacido obviamente no va a ser la misma que la de un niño de 2 años. El niño de 2 años al menos ya sabe qué es cada cosa, y el recién nacido únicamente siente la necesidad de comunicarse para pedir de comer, a lo que él mismo se las ingenia para informarle a los papás lo que necesita. Para concluir con el tema, nos dimos cuenta que el lenguaje abarca varias dimensiones, desde los humanos hasta los animales. La manera de comunicarnos no es la misma. En algunos casos, aunque los chimpancés hayan pasado por varios estudios para comprobar que de alguna manera podrían comunicarse con los humanos, como lo observamos en la película de El planeta de los simios, la segunda parte, en el que se observa que un chimpancé se comunica verbalmente con su dueño. El lenguaje animal es muy interesante, ya que para nosotros los humanos, al observar que entre ellos mismos se comunican y se entienden, y volvemos otra vez con el tema de las películas. En la película de 101 Dálmatas, cuando se pierden los perritos, cuando los papás se enteran, empiezan a tratar de emitir sonidos y todos los demás perros de la ciudad los entienden y se empiezan a movilizar. En los humanos, lo que llama la atención es que cuando somos recién nacidos no contamos con la capacidad de transmitir alguna palabra. Buscamos la manera de comunicarnos con nuestros padres, quienes desde que estamos en el vientre materno entienden nuestro propio lenguaje.